Estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que lloraba a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Entonces, acá dice que Herodes, entonces, cuando vio que fue burlado, dice que mandó a matar a los niños. Amén. Mandó a los menores de 2 años, porque él sacó el tiempo que tenía el niño. Pero los padres por revelación ya se habían ido, Dios sabía que él iba a tener esa actitud. Entonces ahora nosotros, ¿qué podemos ver también? Podemos ver que siempre, cuando Dios tiene un propósito, acá con propósito con Jesús, hubo un costo social. Hubo un costo social porque Él venía a salvar al mundo. Entonces Satanás usó a ese hombre para matar a los niños, y mataron a los niños. Raquel no quiso ser consolada porque le mataron a sus hijos, dice la palabra. Hubo un costo social, nosotros tenemos que entender eso, tenemos que entender de que todos hablan cuando Jesús nació, lo que pasó, pero tenemos que apreciar y tenemos que ver que también hubo un costo social. Murieron muchos niños, mataron muchos niños, porque venía el rey, el Hijo de Dios. Entonces Satanás, de una forma o de otra, quería pararlo, quería frenar esto, pero no pudo hacerlo, porque el Señor, a través de revelación, iba dando la información y los pasos a seguir a los padres, cómo tenían que hacerlo para poder que el niño pudiera estar resguardado, pudiera estar ahí el niño seguro. Entonces, así se movían por revelación. Entonces, dice aquí después: pero después de muerto Herodes, he aquí que un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. ¿Se da cuenta? Nuevamente, por revelación, ellos volvieron cuando Dios les dijo que tenían que volver. Entonces, hay tantas cosas que tenemos que ver aquí, porque la gente dice: sí, Dios es dueño de todo. Sí, Dios creó los cielos, la tierra. Dios, viendo la maldad, sabemos todo lo que Él hizo. Pero Él después hizo un pacto en donde Él destruía la tierra, así de simple, la destruía. Cuando había tanta maldad, simplemente la destruía. Pero después Él dijo: yo no voy a destruir más la tierra. Entonces Él hizo un pacto, y a través de ese pacto Él no destruyó más la tierra, pero envió a su Hijo. ¿Por qué? Porque la tierra la gobierna Satanás.
Dios es dueño de los cielos y de la tierra, pero Dios gobierna los cielos y Satanás gobierna la tierra. Y aquí estamos viendo, aunque vino el Hijo de Dios, Él, ¿cómo tuvo que caminar? Él tuvo que caminar, Él se hizo hombre y caminó como hombre, no escatimó nada. Él tuvo que vivir todo ese aprobio, Él tuvo que vivir, Él tuvo que pasar a través de la cruz, morir, para después demostrar que era el Hijo de Dios y resucitó al tercer día. Pero cuando Él vino, le quisieron matar. Satanás lo único que quería era matarle. Y murieron, hubo un costo social. Entonces nosotros tenemos que entender todo lo que ha sucedido. Cuando vino este Salvador, Él vino a salvarnos. Pero sucedieron muchas cosas que nosotros a veces, nosotros pensamos en la Navidad, solamente pensamos en que nació Jesús y que hay que hacer regalos. ¿Y por qué no nos acordamos del costo social que hubo? Murieron tantos niños. Y siempre Satanás quiere matar a los niños. Siempre Satanás quiere destruir la vida de los niños. Porque sabe que porque siempre Dios escoge a los niños. Hay un propósito con los niños. Pero cuando el enemigo sabe que Dios tiene un propósito, hace una vida, Satanás empieza a hacerle una vida no buena a los niños. Los niños empiezan a ser aún a veces maltratados aún por los padres. Imagínense que los padres maltraten a los hijos, los padres descuidando a los niños a ese extremo. Entonces podemos ver que este es un trabajo diabólico. Y cuando nosotros tenemos que ver y vemos a los niños son inocentes, los niños son buenos. Y nosotros pensamos, claro, Jesús, el niño, era bueno, pero los otros niños tenemos que estar pendientes. Todos los que somos padres tenemos que cuidar a nuestros hijos. Todos, a todos los niños, aunque no sean nuestros, tratar de brindarle a los niños lo mejor. Estar ahí pendiente de los niños es muy importante, porque Él vino a salvar. Él vino a salvar, por eso están pasando todo lo que está pasando. Los niños son los más perjudicados, porque con los niños hay propósito. Dios tiene propósito con los niños, por eso es importante que nosotros entendamos cómo tenemos que formar a nuestros hijos, formarlos en la palabra, formarlos bajo la palabra y bajo los mandamientos, los preceptos, las leyes, porque si nosotros estamos de esa forma criando a nuestros hijos, le digo, vamos a tener la revelación, así como la tuvo José y María. Vamos a tener la revelación de que Dios nos va a revelar cuando Satanás quiera dañar a nuestros hijos. Vamos a saber cuando nuestros hijos están en peligro. Vamos a poder decidir y poder resolver en esos momentos que ellos puedan estar en peligro antes que les suceda. Entonces es importante eso, es mucho más allá. Entonces nosotros como pueblo de Dios, nosotros nos tenemos que mover por revelación, a través de la palabra. En ese tiempo, Dios a través solo de sueños, pero Dios ahora también a través de la palabra nos va enseñando cómo tenemos que enseñar a nuestros hijos, cómo tenemos que formarlos, cómo tenemos que corregirlos, cómo tenemos que ir viendo por dónde ellos van, saber los propósitos que Dios tiene para cada uno de ellos. Entonces tenemos una tremenda responsabilidad. ¿Para qué? Para que no haya esos costos sociales tan tremendos que hubieron. Entonces nosotros adelantándonos, ¿a través de qué? A través de la palabra, siendo todo lo que tenemos que ser, a través de la palabra, formando, enseñando. Entonces, por eso hoy día sí le damos gracias a Jesús, porque Él es nuestro Salvador. Él nos ha salvado a nuestros hijos. Quizá yo le digo, las generaciones nuestras puedan ir siendo salvadas a medida que nosotros vamos caminando con Él, conociéndole, caminando por la palabra. Pero no es solamente conocer a Jesús o hablar de Jesús o creer en Jesús. También hay que caminar con Jesús, hay que caminar en el Evangelio. A un hermano puso en el Facebook, dice, todos quieren a Jesús, pero ¿quién quiere el Evangelio? Jesús tiene que ir de la mano, el Evangelio,
porque Él es lo que trajo el Evangelio, nos trajo la palabra, nos enseñó a través de la palabra, dejó la enseñanza, dejó la formación. Entonces es lo que el Señor nos está declarando en este tiempo y nosotros tenemos que Dios siga abriendo nuestro entendimiento y podamos entender qué significa Jesús, el Salvador. Primeramente, el Salvador. Amén. Yo quiero que usted, cada uno, sigamos leyendo la palabra y viendo todo lo que fue sucediendo, pero le damos gracias hoy día al Señor porque Él nos declara a través de la palabra y nosotros no nos movemos por los regalos ni corriendo porque tenemos que ver qué significa Jesús, el Salvador, el que vino a salvarnos a nosotros, a salvarnos de todo lo que el maligno quiere hacer con nuestra familia, con nuestros hijos. Y nosotros tenemos que poder entender y aprender a través de la palabra todo lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que caminar. Y no permitir que el enemigo destruya a nuestra familia ni a nuestros hijos. Amén. Así que le damos gracias al Señor, le damos gracias al Señor porque Él mandó a su Hijo, mandó al Salvador a salvarnos y maravilloso, porque podemos tener un cambio de vida. Y le digo maravilloso. Lo experimenté, lo he vivido y es maravilloso. Así que le damos gracias al Señor y vamos a levantar una oración. Gran Dios Todopoderoso, Señor, le damos gracias. Gracias, Señor, por todo lo que usted ha hecho, enviar a su Hijo, Señor, para salvarnos, Señor. Para salvarnos, para que el enemigo no haga estrago en nuestras vidas, en las familias, Señor. Padre, su palabra dice que usted no quiere que nadie se pierda, que todos lleguen al arrepentimiento. Pero también, Señor, Padre, poder, Señor, ser de los escogidos, Señor, para caminar por su palabra, para, Señor, también recibir los beneficios que trae caminar en la palabra, caminar en obediencia, Dios Todopoderoso. Señor, le damos muchas gracias porque cada día usted nos va enseñando, a pesar de todo lo que podamos saber, Señor, generalmente, pero, Señor, cuando nosotros escudriñamos la palabra es otra cosa, Señor. Podemos ir entendiendo, usted nos da entendimiento. Cada día siga dándonos ese entendimiento de entender que usted mandó a su Hijo y con su Hijo, Señor, hay mucho más para nosotros, Señor. Una vida abundante, una vida eterna, Dios Todopoderoso. Gracias. Salvación, Padre, por sobre todas las cosas, Señor, que nadie se pierda. Señor, le damos muchas gracias y le pedimos, Señor, que siga, Señor, revelándonos la palabra, motivándonos, instando,nos, Señor, a que sigamos caminando, a que sigamos adelante, a que sigamos perseverando, a que sigamos creciendo, a que sigamos madurando, Señor, a través de la palabra, Señor, que caminemos con entendimiento, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, le damos muchas gracias y pedimos su bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Amén.